encuentro de Camino al Éxito Unadista, que es el segundo. Me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Ginette Malagón Beltrán, yo soy de profesión psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en educación y bueno, llevo 9 años con la universidad y muy feliz de iniciar este periodo académico con ustedes y más aún con nuestros encuentros del PAP, que esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes, de mucho beneficio para este inicio académico que ustedes inician valga la redundancia, en nuestra UNAD. Entonces le doy paso a mi compañero Edwin, mientras tanto voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, chicos, en el chat, a nosotros nos gusta mucho preguntar en el chat. Vamos a aprovechar ahorita para dar algunas recomendaciones iniciales en el taller. Mi nombre, Edwin Salazar, consejero académico con mi compañera, tutores de la cátedra UNAISTA. Y bueno, mientras voy dando unas recomendaciones iniciales, por favor. Si quieren, cuéntenme en el chat cómo se han venido sintiendo con esos talleres del plan de acción pedagógico contextualizado, de esos talleres de nivelación de competencias. Ya en un momentico vamos a compartir la asistencia. Bueno, y mientras nos cuentan cómo les han parecido los talleres, esperamos que por favor nos cuenten. Chicos, díganos, bueno, recomendaciones importantes. Somos casi 300 personas, entonces vamos a tratar de darle la palabra a algunos en algunos momentos. Para eso vamos a esperar que ustedes puedan levantar la manito. Tal vez no todos puedan participar por la gran cantidad de estudiantes. Pero chicos, igual vamos a tratar de, pues de, si no es en un momento, en el siguiente momento dar la palabra a los estudiantes que nos levanten la mano. Nos gusta que sean participativos, pero por la cantidad de estudiantes es un poco difícil que todos puedan participar. Así que, sin más preámbulos, los leo en el chat. ¿Están muy silenciosos? ¿O es que me parece a mí? Sí, están todos silenciados. Pero en el caso No del sé chat, si quiere. Eh, en sí, el- no, por aquí están escribiendo motivadas, son muy entretenidos, excelente, porque se genera un recordatorio de algunos temas que no, ay, se me corrió, ya se despegó. Muy buenos los talleres, antier habían 608, buenas tardes, me ha parecido muy enriquecedor. Una consulta cuando nos llegan las grabaciones, cuando terminen todos los talleres, llegan las grabaciones. Los talleres son muy buenos porque nos despejan dudas. Los talleres me parece súper buenos porque nos permiten mirar nuestras falencias y fortalezas. Es motivador. Bueno, estoy leyendo y se va corriendo. Listo, Pato, no, muchas gracias. Gracias por esos comentarios, porque pues esto alienta a que la Consejería Académica continúe trabajando para ustedes, dando lo mejor para ustedes. Gracias, Pato. Sí, es que no me quería abrir este chat, pero bueno, ya. Sin más preámbulos, iniciemos, Ginette, ¿te parece? Y arrancamos con este proceso. Claro que sí, miren, vamos a iniciar entonces con nuestra segunda sesión, que es lo que pretende Camino al Éxito Unadista, es dejar una huella unadista desde ya, leer, reflexionar y proponer un poco. Entonces, bueno, ¿cuál es la agenda que vamos a tener en este encuentro? Vamos a hablar un poquito de ese propósito que tenemos acá. ¿Cuál es esa reflexión inicial que queremos dejarles? Vamos a hablar del pensamiento crítico, sobre el liderazgo. Vamos a desarrollar unas actividades prácticas, una actividad autónoma y bueno, seguimos con reflexiones para que pues este tema en realidad sea llevado a esa vida práctica, a esa vida ustedes hoy como estudiantes en la UNAD. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Pues brindar algunas estrategias que les permitan a ustedes como estudiantes que están iniciando, ¿cierto? Estudiantes de primera matrícula, que puedan poner en práctica el pensamiento crítico y el liderazgo en su proceso académico en la universidad. Entonces, adelante, Medwin, te doy la palabra. Bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Bueno, chicos, vamos a
a quitarnos un poquito el tema de la lectura crítica, pero vamos a continuar con la lectura crítica. Eso es bien, bien curioso la forma de decirlo, ¿no? Lo vamos a volver más de tipo psicológico, un poquito más adentrándonos en el detalle. Y para eso, chicos, vamos a hacer la siguiente reflexión. Me va a permitir leerles. Sin embargo, vamos dos o tres personitas a levantar la mano. Vamos a tratar de darle la palabra a dos o tres personitas de los primeros que levanten la mano sobre este tema. ¿Listo? Entonces, eh, muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento, mortales o inmortales. En realidad, pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes. Justificaciones, explicaciones, formas de consuelo sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula. Es un tema bastante interesante, chicos, y en este momento quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Ustedes qué creen por qué creen que es importante hablar de pensamiento crítico? Es importante tener el pensamiento crítico. Mientras ustedes están haciendo ese proceso, vamos a mirar quién tiene la manita levantada y vamos a ver si le podemos activar el micrófono para que puedan, Luis, aprovechemos a Luis. Démosle la palabra a Luis acá. Permitir micrófono. Luis, de la reflexión que ya puedes activar ahí, el micrófono, de la reflexión que acabamos de hacer, ¿por qué crees que es importante? Buenas tardes, mi nombre es Fernanda. Ah, ¿Me Luisa, escuchan? perdón, no te veía, discúlpame. Ah, Luisa, Fernanda, perdón. Cuéntanos. Dale, Luisa. ¿Se nos fue Luisa? Ay, carambas, se nos fue Luisa. Bueno, vamos a darle la palabra a otro estudiante que nos cuente, bueno, qué tiene que ver esto con este proceso. Laura Daniela, te vamos a permitir el micrófono, Laura Daniela, para que nos cuentes. Vamos a ver si ya lo podemos hacer. Hola, buenas Listo. tardes. Laura, ya puedes hablar, ¿cierto? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Primero que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Y segundo, yo creo que nos hemos acostumbrado a ver o aprender desde la visión de otras personas y no por nosotros mismos. Em, y esto ha hecho que tomemos conceptos desde las perspectivas y las vivencias desde otras personas. Em, por eso creo que hay diversidad de pensamiento igual, porque lo que para mí significa una cosa, para otra persona no. Y eso también nos llama a que todos, si tenemos una pregunta, seamos capaces de preguntar, valga la redundancia, y no quedarnos con la duda. Exacto, bueno, muy interesante lo que tú estás diciendo. Hablamos un poco de lo que es tener pensamiento crítico y algo bien interesante del pensamiento crítico de lo que tú mencionas es que empieza por mí, no empieza por lo que otros me venden a mí, sino que empieza desde aquí, desde lo que soy yo y desde también de lo que yo indago, desde lo que yo averiguo. Muy bien, te agradezco mucho por la palabra y vamos a darle la palabra a María Camila y ya con eso continuamos, ¿listo? Te vamos a permitir el micrófono, María Camila, para que actives el micrófono y nos cuentes. Ya creo que puedes activar el micrófono, María Camila. María Camila está por ahí, María Camila Rojas. Se nos fue María Camila. Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿listo? Entonces, en ese orden vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, Ginette, ¿me ayudas a abrir allí las pestañitas, porfa?
Entonces, bueno, es importante hablar de este tema de pensamiento crítico porque nos permite, como dice allí, decidir qué hacer, qué creer. Buscar diversas fuentes de información. Eso es parte de la reflexión racional. Pero también, chicos, es importante hablar de la selección de la mejor opción. Resulta que nosotros aquí cuando hablamos de pensamiento crítico, tenemos un gran problema y cuando estamos iniciando este proceso con la universidad, es donde más se nos abre un mundo de información y tenemos que estar de acuerdo, tenemos que saber qué información estamos recibiendo. Es importante que nosotros nos aterricemos allí. Entonces, Ginés, ¿me ayudas a picar allí en la parte de selección de la información, por favor? Entonces, cuando hablamos de esta selección de la información, chicos, estamos hablando de discriminar, estamos hablando de buscar aquella información que es verdadera. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer lo que son las fake news, ¿no? Aquellas noticias falsas. Cómo a veces caemos en que porque encontramos un artículo, una noticia, por ejemplo, en línea, ya creemos que esa noticia es como es y se nos olvida un poco esa averiguación de la información. Esto sirve mucho porque nos ayuda a tener un criterio propio. Y fíjense que cuando yo me dejo llevar por otras personas, no tengo un criterio propio. Y eso es lo que nosotros buscamos, que usted tenga su propia identidad y su propia forma de decidir, pero bajo argumentos, bajo raciocinio, bajo investigación. ¿Listo? Este proceso, ¿me ayudas a picar allí? Gracias. Establecer un propósito, identificar un problema, analizarlo, formular alternativas de solución, evaluar, elegir y actuar, evaluando los procesos y dando unos resultados. Chicos, todo esto. Y ustedes dirán, cuando ve uno esa partecita que acabamos de leer, uno dice como, pucha, o sea, todo eso tengo que hacer en mi cerebro para llegar a dar una respuesta. Muchas veces es necesario, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que otros opinen o por lo que encontramos por allí, pero a veces no tenemos un criterio propio y cómo nos hace de falta, porque por ejemplo un noticiero lanza una noticia y la noticia dice que va a acabar el mundo, pero usted no se toma la tarea de ir a averiguar si realmente se está acabando el mundo, qué es lo que está pasando. A veces nos dicen de una guerra o de una situación, por ejemplo, como lo que está pasando en Venezuela, pero no nos detenemos a revisar a fondo por qué están pasando las cosas, qué está pasando, para llegar a tomar una decisión. Y fíjense que cuando uno toma una decisión porque sí, así de momento rápido, a veces no son las mejores decisiones las que tomamos. Por eso todo viene a partir de un análisis de la información, de una investigación. Por eso todo viene a partir de indagar, de averiguar en diversas fuentes y encontrar algo que se llamaría la verdad. Claro que muchos de nosotros tenemos nuestra propia verdad, pero nuestra propia verdad viene del conocimiento que nosotros hemos adquirido en diferentes lugares. Entonces, aquí cuando hablamos de la importancia, hablamos de por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas de interpretación, análisis y evaluación. Fíjense que esta parte es importante aquí aterrizarnos porque esto lo van a necesitar mucho en la universidad y lo van a fortalecer. Gracias a Dios lo van a fortalecer porque esto les va a ayudar a ustedes a formar ese criterio y lo vamos a empezar a hacer desde ya. Entonces, quiero leerlos en el chat, aunque no sé cómo está este chat, pero bueno, los voy a leer en el chat y quiero que me cuenten qué piensan a raíz de todo este proceso que hay que hacer, que aunque se ve complejo, realmente no es complejo, porque finalmente es algo que llega a nosotros en la medida en que nosotros vamos buscando o adquiriendo ese conocimiento. Quiero aprovechar para leerlos y que ustedes me cuenten allí qué opinan. ¿Es necesario esto en la universidad? ¿El pensamiento crítico? ¿Tendría más éxito usted en su trabajo? ¿Serían mejores sus calificaciones en su estudio? Los leo en el chat, chicos. Vamos a ver si logro leerlos acá. ¿Listo? Ah, sí, ya me aparecen aquí los comentarios. Bueno, Luisa Fernanda dice, es verdad. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
Ahí mientras están escribiendo, les cuento que un estudio de 1.100 estudiantes universitarios, allí se encontró que los estudiantes con mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones. Los voy a leer. Es necesario, aunque sea susto, dicen por acá. Claro que sí. Por aquí dice Javier, todos somos iguales pero diferentes. Dicen, sí, sí, es verdad, es necesario. Tienes razón, profesor. Es la oportunidad de ampliar nuestro campo de análisis. Claro que sí, chicos. Vamos a eso. Vamos a apostarle a que no sean las decisiones de otros, sino que sean mis decisiones a partir del conocimiento que yo haya adquirido. Por aquí nos siguen escribiendo, totalmente, es parte integral de la formación. Es necesario, aunque da susto. Bueno, qué pena, escribí mal. Listo, no se preocupen, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, chicos, vamos a hablar de temas bien interesantes, pero antes de hablar de estos temas, no sé si Ginette me ayudas a picar allí en el botón de play. Vamos a ver un video corto, una partecita inicial de lo que es la lectura crítica. Ay, me dice si tiene audios, por favor. Creo que te toca salir y compartir con audio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, espérenme que no lo compartí con audio. Ay, no, espérenme un segundo. Y aquí, mientras tanto, voy a seguir leyendo estos comentarios. Sí, claro, podemos Eso mejorar es. muchísimo si analizamos dice acá, si analizamos, nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Claro que sí, dice Clarena. Listo, vamos a ver si ya podemos ver el videíto. Me Vamos dicen a, si me escuchan. sí, ahí ¿Escuchan ya la se escucha, propaganda? Gina. Sí, Sí se se escucha la escucha. propaganda, la de Hoy Dove. te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades. Te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela.
La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Bueno, vamos hasta ahí, Miguel. Listo, mi Ginette, muchas gracias. Chicos, dos personas ya que me levanten la mano ya mismo y le doy la palabra. Les voy a preguntar una cosa. Dos personas que me levanten la mano ya mismo. Listo. Vámonos con Gilbert. Listo, Gilbert, ya te activo el micrófono para que puedas hablar. Listo, Gilbert, ahí ya estás habilitado. Gilbert, ¿qué piensas de lo que acabas de ver en el video? Eh, Todo problema se arregla pensando sobre una solución alternativa, o si no tiene la respuesta a esta solución, puede pensar en otra solución y arreglar ese problema. Es como un ejercicio de matemática. Si no lo entiendes a la primera manera como te lo explican, lo puedes entender a otra manera y puedes hallar otra solución a lo que estás haciendo en primera, en primera solución. O sea, ¿cómo le explico? Por ejemplo, si me dan un taller de matemática y me dicen, esto va así, así, y no lo entiendo, puedo buscar otra alternativa para resolver ese problema. Bien, Gilbert nos decía algo y es que, bueno, fíjense que una de las partes del pensamiento crítico que es muy importante tener en cuenta es que no te quedas con la primera opción. Siempre hay otras opciones. Entonces es muy interesante. Antes de darle la palabra a Jefferson, que le vamos a dar la palabra a Jefferson, eh, chicos, ahí decía algo bien interesante y es que una persona que tenga pensamiento crítico es una persona que no es muy fácil de manipular, ¿cierto? Y es bien interesante tener en cuenta esto, ¿cierto? Jefferson, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes respecto de lo que vimos ahorita? Ya puedes activar el micrófono. Jefferson, puedes activar el micrófono, Jefferson. Bueno, se nos fue Jefferson. Vamos a darle la palabra a Ladimaritza, ¿listo? Ladimaritza, te voy a permitir micrófono para que nos respondas lo que acabo de preguntar. Ahí ya puedes activar el micrófono, Ladimaritza. Repetir la pregunta, por favor. Bueno, ¿qué piensas al respecto de ese video que acabamos de ver y de esa importancia de esas características del pensamiento crítico? Pues la verdad, digamos, es muy importante lo que estamos viendo en el video y es muy importante, digamos, yo apropiarlo en este momento a mi situación de vida. Sí, porque digamos, uno con el pensamiento crítico se vuelve una persona que ya no es manipulable, porque digamos, en este momento y sobre todo el día de hoy, hay familia mía que me dice que realmente yo no debería estudiar, que para qué voy a estudiar, que no lo debo hacer. Y entonces, pues también, digamos, no le están permitiendo a uno que uno tenga esos pensamientos críticos y que uno tome sus propias ideas, que uno encuentre la mejor solución y que uno sea responsable de poder tomar el camino que uno desea basado en los pasos, digamos, que estructura un pensamiento crítico, por así decirlo. Fíjate que voy a tomar tu ejemplo, Ladimaritza, para decir algo bien interesante, bien importante de lo que tú estás diciendo, y es que precisamente cuando otros piensan por nosotros, ya no tenemos pensamiento crítico. La decisión que tú tomaste, como la que tomaron todos ustedes aquí, o la mayoría de ustedes aquí, es yo quiero ser profesional.
y ustedes empezaron a indagar información de lo que les gustaba, de dónde querían, por eso están aquí en esta universidad, de qué era lo que más les convenía, de cómo iban a ser los tiempos para los que trabajan, para los que, bueno, tienen familia. Y eso es parte del pensamiento crítico. Tenemos pensamiento crítico no solamente en la universidad, sino en todos los lugares donde nosotros nos encontramos. Ahora vamos a hablar de esta parte bien importante, chicos. Les agradezco mucho. Les agradecemos mucho que estén ahí como pendientes. Ahí vamos a dar la palabra poco a poco. Vamos a hablar de 7 pasos de pensamiento crítico y yo no sé si usted está al lado de un computador o está en el celular, pero tómele un pantallazo a estos 7 pasos, porque estos 7 pasos les van a permitir a ustedes llegar a encontrarse con el pensamiento crítico. Si no lo tenía, lo va a tener, y si lo tiene, lo va a fortalecer. ¿Listo? Entonces, vamos a picar en la primera que dice identificar un problema. Y para identificar un problema hay que hacerse preguntas. Y por ejemplo, aquí hay preguntas que nos pueden ayudar, como ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y qué suposiciones estoy haciendo yo? Porque uno supone mucho, ¿no? Eso es, las suposiciones, aunque son parte del inicio del pensamiento crítico, porque son hipótesis que yo estoy formulándome, pues obviamente hay que encontrar la respuesta a eso, y eso se llama identificar el problema. Vamos a pasar a investigar. Y en Investiga vamos a recopilar toda la información que encontremos relacionada con ese problema, todos los datos estadísticos, toda la información sobre proyectos anteriores, comentarios que se hayan realizado, toda la información que ustedes encuentren en la web, que sea buena información, que sea información válida. Por allá me pasaba algo en la otra vez que decía de esas noticias que le llegan a uno, esas noticias de fake news, ¿no? Que decía, se murió el presidente fulano de tal. Y uno, y yo creo que mucha gente dirá, uy, Dios mío, me llegó el mensaje, se murió, no sé qué. Pero tú dices, se murió, pero no te tomas la tarea de ir a buscar si realmente es una noticia real. Pero, y de eso hay mucho. Vamos a pasar al siguiente punto, el 3. Determina la relevancia de los datos. Y cuando hablamos de determinar la relevancia de los datos, tenemos que seguir haciéndonos preguntas, chicos. ¿Qué tan confiable es esta información que yo encontré? ¿Cuán importante es la información que encontré? Esta información está actualizada, porque también puede pasar que sea actualización, información viejita, que de pronto ya esté desactualizada. Hay que buscar años más cercanos, hay que buscar en bases de datos de buena información. Em, ¿Se especializa en un área en particular? Son preguntas que también nos vamos a ir haciendo dentro de este proceso. Ahora vamos al punto 4. Háganse preguntas y seguimos, si se dan cuenta, nos seguimos haciendo preguntas y resulta que el pensamiento crítico es algo que se relaciona mucho con estar preguntándonos constantemente. Entonces aquí nos dice, ¿estoy haciendo algún tipo de suposición sobre la información? ¿Hay otras variables que no he tenido en cuenta o no he considerado? ¿He evaluado la información desde todas las perspectivas o me falta alguna? ¿Hay algún punto de vista que no he considerado? Esas son preguntas válidas que uno se puede hacer. ¿Listo? Y finalmente vamos al paso 5. Encuentras la mejor solución. Y para encontrar esa mejor solución, chicos, usted establece una forma de hacerlo bien interesante es establecer la conexión entre causa y efecto, ¿cierto? Hablábamos que toda acción tiene una reacción y esto quiere decir que si ustedes lo conectan desde allí, entonces vamos a empezar a encontrar el hilo y nos va a llevar a la verdad de toda esta información. Esto nos conduce necesariamente a una solución sencilla. No es sencillo, sino que lo ayuda a comprender las diferentes variables que existen para que pueda tomar una decisión informada. Entonces me gusta hablar de esto de la causa y el efecto, ¿no? Finalmente vamos a la otra punto, que es el punto 6 y dice, después de que yo ya establecí la relación causa-efecto, entonces ya viene una parte donde yo digo, hey, ahora ya puedo dar una respuesta. Y cuando yo voy a presentar una solución o una respuesta, eso es una conclusión de lo que encontré. Simplemente es una solución de lo que encontré. Bueno,
Le vi todas estos, resulta que me dieron una noticia. Perdón, averigué en diferentes fuentes de información y me di cuenta que la real solución o la verdad que encontré para mí es esta, porque estos son argumentos válidos. A veces cuando hablamos por hablar, a veces no hay argumentos. Y hay una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho de la academia, chicos, y es que en la academia, por ejemplo, cuando uno va a dar una opinión, ¿no? Y esto Ginette ahí, Ginette, yo sé que Ginette me acompaña porque ella es mucho más investigadora que yo. Y resulta que uno va a escribir una opinión y en la academia uno no puede escribir una opinión porque sí, uno tiene que buscar una fuente académica que respalde porque si no, quedo en vergüenza, porque mi opinión no es válida si en la academia no he hecho investigación, no he averiguado, no estoy reconocido dentro de la academia. Entonces, por eso insistimos tanto, por ejemplo, que uno de los puntos importantes cuando usted está en la universidad es aprender, por ejemplo, cómo citar a un autor con normas APA, para que usted cuando vaya a dar una opinión no la dé suelta, sino que opine a partir de la opinión de un autor, de una persona que ha hecho investigación, una persona que es académica, y así usted nunca se va a varar porque siempre va a tener un argumento sólido que lo defienda o que lo respalde. Finalmente pasamos al último punto y es que cuando yo presento la solución, finalmente me hago más preguntas. Y es que esas preguntas son... ¿Ha podido resolver el problema inicial? O sea, yo con esto logré resolver el problema. ¿Qué lecciones positivas o negativas puedo aprender en esta experiencia para ser más crítico la próxima vez? Porque fíjense que hay algo bien interesante y puede que usted no sepa hacerlo en la primera, pero en la segunda será mejor. Por allí nos decía nuestro estudiante, buscar otras y otras opciones y cada vez usted va a ser mucho más pulido en ese pensamiento crítico. Entonces, chicos, hasta aquí y les pregunto en el chat, qué tanto hemos aprendido el día de hoy hasta este momento? Y pasemos a la siguiente diapositiva si quieres, querida. ¿Qué tanto Bueno, vamos aprendiendo? Dime. no, aquí antes de empezar con este tema, sí es importante y quisiera agregar algo de lo que Edwin aquí estaba mencionando, que es bien importante, ¿cierto? Y es que el pensamiento crítico es como una forma de hacer filtro, ¿no? Con todas estas características que nos decía Edwin. Y a veces dentro de lo que ocurre cuando no damos nuestra opinión de manera argumentada y basada en esa información, ¿cierto? Verídica que encontramos, pues ocurre que es el miedo, ¿cierto? Entonces me alineo a lo que dicen los otros, porque es que si yo digo esto, me refutan y de pronto esto trae unas consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, parte de la educación, lo que quiere y más desde nuestro modelo educativo es eso, ¿no? Que ustedes logren desarrollar ese pensamiento crítico, pero que no se queden con sus reflexiones para ustedes y con sus análisis sino que las puedan transmitir, comunicar. Eso es bien importante, ¿no? Y que tomen decisiones basadas precisamente en este filtro, que aquí estábamos hablando de lo que significa el pensamiento crítico. Entonces, muy interesante, mi Edwin. No sé qué nos están compartiendo en el chat. No, ya para terminar y darte paso, porque viene otro tema bien interesante contigo que estamos sumando a este proceso, es que nos dicen que está muy interesante porque se están cuestionando y esa es la idea del pensamiento crítico, que empecemos a cuestionarnos. Dicen, la verdad es que son muy buenos pasos de pensamiento crítico. Por aquí también nos estaban diciendo que han aprendido mucho, entonces nos encanta que esto esté pasando porque la idea es hoy cuestionarlos que se vayan cuestionándose si lo que han aprendido hasta el día de hoy se puede mejorar o si se quedan como están. Entonces, yo con eso te doy Ujú. pasito, mi Ginette. Gracias. En el chat está la asistencia para que la registren de camino al éxito y continúen. Listo, mi Edwin, muchas gracias. Bueno, y a nuestra estudiante, no sé si fue Luisa la que indicó un poco que su familia no estaba muy de acuerdo. Que te ayude todo esto a reafirmar, ¿no? Esa decisión que tomaste. Entonces, bueno, aquí vamos con una segunda parte que es hablar un poco sobre ese liderazgo. ¿Por qué? Porque desde nuestro modelo, desde nuestro enfoque que es social, queremos que nuestros estudiantes de verdad se conviertan en líderes, ¿cierto? ¿Y qué es el liderazgo? Pues es cuando una persona
utiliza una influencia, ¿cierto? Una capacidad, un conocimiento para guiar a un grupo de personas en el logro de esos objetivos. Eso es lo que se define como líder, ¿cierto? ¿Y qué características aquí encontramos dentro del liderazgo? Pues que es un proceso que incluye la interacción, ¿cierto? Que establece una dirección hacia dónde vamos, cuál es la visión, hasta dónde queremos llegar y cuáles son esas estrategias que yo voy a emprender para llegar a esa meta determinada que tengo. Ustedes en este momento, desde este inicio académico, este gran paso que ustedes dieron, ¿cierto? Esto es importante, mm, que desde ya ustedes desarrollen o potencialicen esas habilidades en cuanto al liderazgo que está, ¿cierto? Y la motivación, allí la motivación es básica y esencial. Si yo no estoy motivada, pues no voy a lograr eso que estoy emprendiendo, eso que a lo cual quiero llegar. Y dentro del liderazgo, pues encontramos unos estilos de liderazgo. Aquí no vamos a decir, bueno, la universidad sí propende un liderazgo en especial, ¿cierto? Pero vamos a mirar algunas características desde esos modelos que nos presentan. Por ejemplo, hay unos estilos de liderazgos que son muy sociables, ¿cierto? Que tienen bajo énfasis en la realización de tareas y se concentran en las personas. Entonces, desde allí, ustedes mismos hagan sus análisis. Un liderazgo indiferente, bajo énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. Es decir, no me interesan ni que las tareas se lleven a cabo ni tampoco las personas allí cómo están involucradas, cómo se están sintiendo, si cada uno está desde ese aporte que debe dar. ¿M? Un liderazgo sinérgico. Hay alto énfasis en la realización a cabalidad de las tareas y un alto énfasis en las personas, ¿cierto? Hay un interés en que logremos los resultados, pero también como individuos. ¿M? Tecnicista, alto énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. Aquí podríamos decir que podría ser un liderazgo en cuanto a sacar las tareas como sea, ¿cierto? Pasando por encima de quien sea, sin importarme de pronto las personas, cómo se encuentran allí. Finalmente, pues, qué resultados obtiene cada uno, ¿cierto? Sino que de pronto pudiera ser una manera un poco, un tanto egoísta de pensar en eso que yo quiero sacar adelante, esos objetivos que tengo, pero sin pensar en un grupo de personas, en una comunidad, ¿no? Entonces aquí vemos que el mejor estilo de liderazgo es aquel que pues tiene un alto énfasis en el desarrollo de las tareas, en lograr esos resultados, ¿cierto? Que queremos y también en las personas, ¿sí? Porque la persona es importante como ser humano y no podemos decir a cualquier costo voy a lograr esto que quiero emprender, ¿cierto? Y aquí vemos muy interesante desde estos estilos de liderazgo la sinergia, ¿cierto? De hecho, la palabra sinergia viene del latín griego de la palabra sinergos o sinergios, que significa trabajar juntos, que significa colaborar, ¿cierto? Cuando hay sinergia, pues nos conectamos, nos comunicamos, logramos una colaboración que sea realmente efectiva en donde todos estamos cumpliendo pues con el desarrollo de unas tareas para llegar a esa meta, ¿cierto? Em, y desde la universidad pues propendemos un poco ese liderazgo transformacional, en donde queremos que pues cada uno de ustedes sea un líder que inspire a otros, ¿cierto? Que motive a otros para lograr esos objetivos, pero con un bien común, ¿cierto? No es un bien egoísta que solamente pretenda pues el beneficio propio, sino que sea realmente el beneficio para todos. Entonces aquí es importante cada uno de ustedes que revisen, bueno, en qué liderazgo en este momento estoy, ¿cierto? También hay liderazgos un poco autoritarios, ¿sí? Que a veces pudiéramos ejercer. Entonces, bueno, aquí vamos un poco a preguntarles desde estas imágenes que ven acá, ¿cierto? Aquí ven unos personajes, algunos de ustedes los pueden conocer, otros no, y quisiéramos que alguno en el micrófono me den si me ayudas porque yo no estoy viendo esas Dale. manitos que levantan. Si alguno de ustedes, uno solo, bueno, dejemos dos, uno que nos diga si reconocen algún líder y por qué es líder, ¿cierto? Y qué podemos nosotros decir que nos dejó, ¿cierto? ¿Cuál es la huella que nos dejó?
¿Cuál es ese aprendizaje para la humanidad, para la sociedad, para un grupo de personas? Ah, bueno, aquí ya veo una manito, mi Edwin. Dayana, Sí, ya le voy a permitir micrófono para que pueda hablarnos. Danos un segundito. Y dale. ya, Dayana, puedes activar tu micrófono. Dayana, cuéntanos. Dayana. Ya tienes activado el micrófono, Dayana. Se nos fue Dayana, le dio susto a Dayana. Si no, le activamos aquí a Dori. Dori, Bueno, mientras Dori. Dayana se anima. Listo, Dori, activa el micrófono. Dori Fernanda. Ya puedes activar el micrófono, Dori. Uy, Dori o Dayana, no sé si tendrán algún problema con el micrófono. habilitado ya está, mi Ginette. Habilitado ya está. Bueno, Dori, Dori, Vanessa. Vamos a ver, Vanessa. Vamos a ver si Vanessa. ¿Listo? dale, Va, Vanessa, te escuchamos. Vanessa, intenta activar el micrófono a ver si contigo. Sí, listo, dale. Ok, pues yo veo en las imágenes el Rey León. El papá de Simba va cayendo y el tío de Simba que lo trata como de empujar para matarlo, pues, por decirlo así. Ujú. Y ¿Qué tipo de bueno, liderazgo será ese? ¿qué liderazgo vemos? ¿Qué podemos aprender de ese liderazgo un poco? Vanessa. Sí, Vanessa. Sí, señor. Pues que hay que ser muy tolerables, más que todo en la familia. Suele pasar en familias o suele pasar por fuera de, pues, fuera de amigos o instituciones X. Entonces, pues, yo creería que es mejor pensar antes de actuar, por decirlo así. Mucha gente actúa de manera no asertiva para poder hablar antes de decirle a alguien, oye, estás haciendo esto o estás haciendo esto mal o cosas así. Y en vez de hacerlo con pensamiento lógico, en vez de hacerse una autocorrección a sí mismo para poderse hacer, poder, como te digo, crear sus propias palabras para expresarle a la otra persona. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Sí, ahí vemos dos tipos de liderazgo, ¿cierto? Que confluyen y eso pasa alrededor de nuestras comunidades, ¿cierto? Entonces, he ahí lo importante de revisar cuál es ese liderazgo que yo puedo ejercer en este momento, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, ¿cierto? En el barrio donde vivo. Y bueno, ahora dentro de este proceso académico que ustedes inician. Listo, muchas gracias, Vanessa. No sé si una última manito y continuamos. Una última voz que escuchemos acá. Lady Carolina tiene activado el micrófono. Lady, cuéntanos. Buenas tardes. Muy Buenas buenas noches. tardes. Buenas noches. Ya casi noche, buenas tardes. Sí. Bueno, el líder que yo identifico es a Gandhi. Él fue un líder político y me parece que él fue como un líder sociable, pues él dio ejemplo, o sea, él fue un líder que decía algo para mejorar sí, digamos, el pueblo, la ciudadanía, y él daba su ejemplo. Él no solo decía con palabras, sino con su ejemplo. Mira lo importante que acabaste de decir con el ejemplo, ¿cierto? Y eso es bien importante porque podemos hablar muchísimo y hablar de la responsabilidad y de muchas cosas positivas que podemos ejercer, pero si en la práctica no lo llevamos a cabo, ¿sí? Y Gandhi es un personaje reconocido, ¿cierto? A través de la historia, efectivamente fue un dirigente
político de un movimiento de independencia contra el gobierno británico, ¿no? Fue abogado además, ¿no? Entonces, estos son líderes que pues nos pueden inspirar, algunos de los que nosotros conocemos. Coco Chanel también está allí, dentro de la moda textil. Bill Gates también, ¿cierto? Microsoft. Entonces, son líderes que obviamente no podemos decir que un líder es perfecto y que todo lo hizo muy bien, ¿cierto? Como seres humanos, claro, tenemos también cosas por mejorar y muy seguramente nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero lo más importante es eso, ¿no? Reconocer, y para eso también lo que hablábamos anteriormente, nos vale muchísimo el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y ustedes tendrán otros líderes, unos líderes más cercanos en sus familias, por ejemplo, ¿sí? En sus trabajos. ¿M? Qué bonito que esos líderes logren inspirar en ustedes cosas muy, muy, muy positivas. Bueno, muchísimas gracias por esos aportes acá, esas reflexiones que ustedes nos dejan. Ahora vamos a hablar un poquito de esas herramientas para fortalecer el liderazgo. Entonces, acá tenemos una de ellas que es establecer objetivos, es el punto de partida para liderar, ¿cierto? Si yo no tengo unos objetivos claros, pues no voy a saber hacia dónde quiero ir, ¿cierto? Hacia qué dirección, como lo hablábamos anteriormente, voy a ir, ¿no? Asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos nosotros. A veces le echamos la culpa, es que fue fulanito, es que fue por X, ¿cierto? Ese ejemplo aquí lo que decía Lady un poco, ¿cierto? Las acciones hablan más de cada uno de nosotros que las palabras, muchas veces. Aportar a otros desde la construcción, incentivar el trabajo en equipo y no solamente, si bien es cierto, es importante hablar de pronto en lo que no estamos bien, en los aspectos que podríamos mejorar, pero no es quedarnos allí en esos errores que los demás pudieran cometer. También es importante resaltar lo bueno porque eso también motiva, ¿cierto? Transmitir confianza, liderar desde esos valores de la ética y la justicia, ¿sí? Si yo soy un líder que la corrupción a veces la llevamos a los gobiernos nacionales, a otras dependencias, es que el gobierno es corrupto acá, pero a veces nosotros también en lo cotidiano podríamos estar haciendo cosas que no están bien, ¿cierto? Corruptas. Venga, señor policía, no me saque el parte de aquí, le doy 100.000 pesos, ¿ah? Por ejemplo. Buscar siempre mejorar, sugiere algunas opciones como mirar hacia el futuro y pues construir el camino, ¿no? Eso es lo más importante, darnos cuenta cómo vamos en ese caminar, en ese trascender y ahorita ustedes que van a lograr pues realizar una planificación en donde van a determinar cómo van a estudiar, ¿cierto? En la universidad, entonces es importante que eso sea sin dejar atrás esas metas, por eso que ustedes van a ir. Entonces, la invitación aquí es que paso a paso vamos a fortalecer o a desarrollar ese liderazgo. Es un proceso que se puede hacer, ¿sí? Y que es bien importante. Listo. Ahora aquí vamos a una experiencia vivencial, ¿cierto? Vamos a poner unos casos y ustedes nos van a decir, bueno, ¿qué harían? Que pueden ser casos de la vida real, ¿cierto? Entonces es ponerse en el lugar y aquí vamos a empezar a desarrollar ese pensamiento crítico y ese liderazgo. Entonces, aquí pues vamos a formular unas preguntas con unas opciones y ustedes aquí en el chat nos van a decir cuál sería esa opción. Espérenme acá, yo corro esta parte que no me deja ver ya. Entonces, bueno, la primera pregunta aquí, bueno, muy, muy reflexivos, no es contestar por contestar, sino que ustedes, bueno, se tomen el tiempo como de analizarlo, ¿no? Recuerden que estamos también aquí poniendo en práctica ese pensamiento crítico. Entonces, la primera pregunta dice, 5 estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que deben hacer un video de un tema X. Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo, pero uno de los compañeros que ingresó posterior al foro, luego de leer la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señora, te estamos escuchando, Ginette. Ah, bueno.
Pensé por un momento que no. Entonces, bueno, acá me dice A, ponerse muy bravo, indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. B, realimentar la propuesta del compañero en el foro indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. O C, mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. Bueno, ¿qué nos dicen acá? ¿Qué nos van indicando? Eh, Todos por la B. Medio, Todos por la B, Ginette. por la B, por la B. Bueno, porque la opción A, ponerse bravo, indicar en el foro su molestia y decir que no estoy de acuerdo y ya, y chao. Eso no me da a mí una argumentación válida, ¿cierto? Sólida, ¿sí? Allí no estoy indicando nada, solamente mi molestia. Y mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. Bueno, ahí era lo que estábamos diciendo, ¿no? Un poco. Es dejar ese miedo y, bueno, asumir también una postura, ¿cierto? Con argumentación basada en una información em, que yo ya filtré, que yo ya corroboré, ¿cierto? Que es así. Entonces, muy bien, la respuesta aquí es realimentar la propuesta del compañero, ¿cierto? Indicando, pues, qué es lo que nos dice la guía de actividades. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Te encuentras en un conversatorio, ahora en Cátedra Unadista vamos a tener estos conversatorios, que es un espacio sincrónico, estudiantes y docentes, donde hablan de una lectura. El tutor hace una pregunta y nadie responde. Sientes que no te preparaste lo suficiente. ¿Qué haces? Le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior. Esa es la A, ¿no? La B, das respuesta a las preguntas y no mencionas nada respecto a la lectura. O la C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál creen ustedes que, pues, qué harían, ¿no? Cada uno de ustedes. Las No respuestas sé si están alguno repartidas entre la A y la C. entre la A y la C. La C nos dice, le mencionas al tutor que no le diste y das respuesta a la pregunta. Pero bueno, acá yo hago también, pues, una reflexión, ¿cierto? Yo no leí qué tipo de respuesta voy a dar, ¿cierto? ¿De qué voy a hablar? ¿Mm? Entonces, bueno. Creemos que sería la A, ¿cierto? Le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior, porque no es participar por participar, debe tener un sentido, ¿cierto? Y ustedes están en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y si yo no doy cuenta de unos aprendizajes, no hago unas reflexiones a partir, por ejemplo, de acá lo que nos indican de una lectura, pues no tendría sentido, ¿cierto? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. La tercera nos dice, en un mismo horario se te cruzan dos espacios de cipas, que son unos encuentros sincrónicos que ustedes van a conocer ahorita en este primer periodo académico, en el que profundizan sobre un tema y brindan puntos extra por la participación en ellos. ¿Qué harías? A. Participas en las cipas cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión, en las cipas, sí, cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar tu proceso de aprendizaje. B, escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. O C, te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedas prestar atención. ¿Qué dicen acá en el chat? ¿Qué nos dice? O bueno, si alguno quiere aquí rápidamente activar, verdad que no pueden activar solito el micrófono, ¿cierto? No, que levanten la mano, Ginette, y les damos Bueno, la palabra. uno que levante la mano a ver. María Camila Rojas. Listo, ya le damos la palabra a María Camila para que nos pueda hablar. A ver, María María Camila, Camila, ya pues. ¿cuál de estas opciones? Profe, pues yo digo que la A, porque dice que puede hacer las cipas cuyo mayor
tiene mayor prioridad de comprensión, porque asimismo, digamos, es una orientación de aprendizaje. O sea, uno aprende es por las IPACs y ya cuando ingrese uno a clases, pues ya tiene más o menos idea, ¿sí? De lo que nos van a preguntar de pronto más adelante. Muy bien, María Camila, porque sientes que de pronto ese tema ya lo leíste un poco, ¿cierto? Y como que tienes muchas dudas, muchas inquietudes, como que no es de fácil comprensión, ¿cierto? En X curso. Entonces, por eso Sí, tomas la señora. decisión de participar en ese CIPAS. Muy bien, muchas gracias, porque escribirle a los tutores para que te aconsejen, bueno, podrían hacerlo, ¿cierto? Pero Sí, quien señora. finalmente toma la decisión y sabe, ¿cierto? A cuál podría yo ingresar, pues es quién, cada uno de A nosotros, la, ¿cierto? sí, señora. Como estudiantes. Bueno, muy bien, María Camila. Ah, bueno, y conectarse a los dos para obtener solo los puntos, esa sería la razón primordial de participar, ¿no, cierto? No presto No, atención a señora. ninguno de los dos y obtengo los puntos, pero no me sirve de nada, ¿cierto? Para mi proceso de Ujú. aprendizaje. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos con nuestra cuarta pregunta. Haces una lectura, pero no entiendes muy bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajas, porque acá más o menos el 90% de nuestros estudiantes trabajan y estudian, por lo que decides. A. Buscar las respuestas en internet sin tener claro el tema, las copias y pegas en tu trabajo y entregas todo. B. No entregas el trabajo porque no comprendes el tema. O C. Solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. Bueno, aquí Saray levantó la mano, pero quiero ver en el chat cómo van respondiendo, mi Edwin, porque yo no lo puedo ver en este momento. No te preocupes, acá estamos pendientes y nos dicen que es la C. La mayoría dice que es la C. La C. Hay personas Bueno, con la manita levantada si quieres también. bueno, Saray, yo creo que Saray, mi Edwin, que estaba antes. eh, Listo, Sara ya tiene el micrófono activo. la gran mayoría dice que es la C. ¿Qué dice Saray? Hola, muy buenas noches. Pues también Buenas voy de acuerdo con noches. la SED. ¿Por qué? Porque buscar en internet no te llena de esa inteligencia o algo porque es un tema que tú no conoces. Entonces, digamos que el internet muchas veces te da respuestas que no van acorde al tema. Entonces, no estás haciendo Ujú. ninguna gracia. Y no entregar el trabajo no sería la mejor opción, porque la idea sería responder con lo que te toca. En mi caso sería solicitar orientación al docente, como que no he podido con esto para ver si me puede colaborar en esto. Y así se soluciona el problema sin faltar a tu deber y sin hacerlo sin ningún sentido como sería buscar en internet. Muy bien, Saray, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Cierto? Activar esos canales de comunicación precisamente con mis docentes. Y ahora ustedes pues van a recibir esa información de cómo se pueden comunicar con cada uno de ellos, porque este es un, un proceso, ¿cierto? Autónomo, pero no quiere decir que ustedes estén solos. Es importante desarrollar ese aprendizaje autónomo, pero ustedes van a estar acompañados por ese docente en cada uno de los cursos. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias, Aray. Bueno, ahorita si quieren, no sé si Mabel creo que era la que había levantado también la mano. Entonces, si quieres, ahorita participas en esta última pregunta. ¿Qué nos dice? Como estudiantes debes leer para poder desarrollar las actividades en los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides A, realizar el trabajo con solo tus opiniones personales sin leer ningún contenido. B, buscas en Internet información en páginas como Wikipedia o buenas tareas para desarrollar el trabajo. O C, te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, por lo que decides automotivarte y realizar las lecturas. ¿Qué dicen acá? Ginette, Bueno, no sé. tenemos Dime. a Lady y tenemos a Mabel. Las dos tienen activo el micrófono. No sé a quién. Pues en el orden está Lady y después está Mabel.
Aunque, bueno, Mabel estaba también para la anterior pregunta, me parece que la vi por allí. Bueno, pero dejemos a las dos que ¿Me hablen escuchan? y sí, ¿quién está hablando? Es con Lady. Pues yo Lady. pienso que Lady. principalmente cada propósito que tú tengas tiene un esfuerzo, independientemente de que no te guste leer, de que no te guste escribir y demás, lo ideal es hacer ese esfuerzo y dedicarte tú al estudio. Digamos, yo digo que páginas como Wikipedia para nadie es un secreto de que no son muy fiables, que lo ideal es buscar otras fuentes, puedes realizar el proceso sin argumentos, no la idea, ya que digamos en parte nosotros no nos trazamos todas, por decirlo así, y tenemos que sí o sí investigar para poder dar un trabajo decente y tener una nota decente, y más que todo por nuestro aprendizaje. Ser conscientes de que es nuestro aprendizaje y eso es lo que nos va a inculcar o nos va a hacer profesionales más adelante. Entonces, estoy de acuerdo con la C. Con la C, ser conscientes de ese proceso de aprendizaje en el que iniciamos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Aquí diste una argumentación muy, muy sólida. Y por último, vamos a escuchar a Mabel. Mabel Rojas. Cuéntanos, Mabel. Mabel. Bueno, Bueno, Mabel Mabel creo que se nos fue. tenía activado el micrófono, pero se nos fue. Se nos fue. Bueno, ¿y qué dicen en el chat sobre Ya te, esta respuesta? ya te cuento, Ginette. Dicen que la C. Bueno, esperamos que eso sea así para ustedes durante este proceso académico que van a llevar a cabo, ¿cierto? Que de verdad se automotiven y realicen esas lecturas, ¿cierto? Porque a veces pensamos que la educación a distancia, la educación virtual, entonces es como que allí hacemos cualquier cosita y ya, y no, ustedes se van a dar cuenta que hay bastante que leer, ¿cierto? Pero dentro de unos tiempos que ustedes pueden determinar para lograr esos aprendizajes, esas reflexiones, poderlos poner en práctica y pues bueno, entregar unas evidencias de aprendizaje eh, aquí en cada uno de sus cursos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por Eh, esas participaciones. ¿Sí? mi Ginette, desesperadamente la Dimarixa nos quiere hablar porque está escribiendo en el Ay, chat, entonces no bueno, sé si le da te la palabra a él. escuchamos. Sí, démosle la palabra, claro que sí. Mientras tanto, voy a dejar de compartir porque creo que tú vas a compartir el Padlet. Si Bueno, todavía quieres, no me si avisa. quieres, esperemos ¿Sí que me termine escucha? el AI y hablamos. Sí, Lai, Listo. dale. Pues digamos, yo también, digamos, la opción C para mí es la mejor, pero también tengo una opción que a mí personalmente me serviría. Digamos que yo con las lecturas soy un poco distraída, ¿sí? A veces me distraigo muy fácil y estoy trabajando en ello. Pero entonces, ¿yo qué hago? Yo recurro a cosas, digamos, más multimedia, digamos, cosas que yo pueda aprender más, como el objetivo, como videos, como, digamos, simulaciones así, que me permita, junto con la lectura, digamos, poder englobar toda esa información y poder llegar, digamos, a una respuesta adecuada, ¿sí? Pues digamos, porque en algunas opiniones, opciones, hay personas que se nos distrae muchísimo la lectura. Pero entonces también yo lo hago englobándolo más a la parte también de todos los videos, de toda la parte que podamos apoyarnos para mejorar también todo el estudio que podamos tener respecto a los casos. Bueno, muy bien, Mabel. Aquí nos hablas de algunas estrategias, ¿cierto? De muchas estrategias que son bien importantes, pero lo que nos hablaba Edwin anteriormente, ¿cierto? Hay que verificar siempre esas fuentes que sean confiables, que sean fuentes científicas, ¿cierto? Más cuando estamos hablando de un proceso académico, ¿sí? Que sean confiables, que tengan validez científica también. ¿No?
Bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, la de todos ustedes. Listo, mi Edwin. Entonces vamos con esta actividad práctica. Bueno, chicos, estamos en actividades prácticas, ya finalizando el proceso. Regálenme un momentito, voy a compartirles el Padlet. Ah, sí, les voy a compartir el Padlet para que lo podamos poner allí en pantalla. Entonces regálenme un segundito que lo tengo acá. Vamos a hacer una actividad bien interesante. Quiero preguntarles si ustedes saben qué es un Padlet. Los leo en el chat. Los leo en el chat. Ya les voy a compartir el Padlet allí. Es un enlace que les voy a compartir. Mi compañera lo va a abrir en la pantalla, pero entonces ustedes van a ingresar allí y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Listo? Permítanme un segundito. Está un tris demoradito en mi chat, pero ya voy para allá. Ah, pero yo lo puedo compartir aquí más rápido. Espérame. Importante recordarles, chicos, que hay que registrar la asistencia. ¿Listo? Permítanme un segundo que yo lo tengo acá a la mano más rápido. Ta, 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 ta. Listo. Entonces, acá ya lo tengo. Ya se los voy a compartir. Aquí se los voy a compartir. Nos dice Luisa, mientras tanto, ya lo compartí mi Ginette en el chat. Listo. Que es como por aquí nos dicen, dicen que no saben, dicen que la dice, el Padlet no es como una pizarra donde pueden escribir. Dice Isamar, es como un programa que permite hacer dinámicas más didácticas. Y María C nos dice, ¿qué es un qué? Un Padlet, un Padlet. Ya les voy a mostrar qué es un Padlet, ya les vamos a mostrar. Em, Sí, efectivamente es como por ahí nos decían, es una pizarra, nos decían es un ¿qué? ¿Es un tablero? Sí, es un tablero virtual en donde nos permite conectarnos entre todos y nos permite escribir. Entonces es muy sencillo. Yo no sé, Ginette, si me ayudas allí con la dinámica un momentito. Y es que ahí en el Claro que sí. botón, en el más que está ahí, si lo ven, van a ingresar ustedes en ese más y le van a dar clic. Ah, bueno, espérenme un segundito. Pausa ahí un momentito. Vamos a darle X, vamos a darle X allí, permítanme un segundito. Tenemos por allí un micrófono abierto, lo vamos a deshabilitar, ¿listo? Listo, perfecto. Entonces, dije algo que no era. Vamos a pararnos en el más que está en cada uno de los nombres. Si quieres me ayudas allí pararte en donde dice el texto, la educación virtual, en ese más, le vamos a dar clic. Y ahí vamos a escribir. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a escoger las tres frases. Dentro de esas tres frases hay dos mitos y una realidad. ¿Entienden a lo que me refiero con dos mitos y una realidad? Listo. Ahora, ustedes van a escribir el título ahí donde dice subject, van a escribir el título de su opinión o su nombre y abajito van a escribir, debajito allí, más abajito, van a escribir su opinión, pero ojo, estamos hablando de pensamiento crítico, ¿cierto? Y si estamos hablando de pensamiento crítico, deberíamos proponer argumentos que sean válidos, que sean reales para defender nuestra posición o para decir esto es un mito porque esto y esto es una realidad porque esto y esto, pero no lo vamos a hablar como siempre estamos acostumbrados a hablarlo desde nuestras opiniones, sino que lo vamos a hablar desde la realidad. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos estamos defendiendo la posición? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, voy a empezar a leer. Tenemos la siguiente frase. La educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Usted me va a decir si es un mito o una realidad. ¿Listo? Pero con argumentos. ¿Listo?
la educación virtual no tiene calidad suficiente. Me va a decir si es un mito o una realidad y con los argumentos. ¿Listo? Y por último, el título expedido en la educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. Me va a decir con argumentos si es real. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es recoger lo que aprendimos, ¿cierto? Por eso la idea es que usted no responda a lo primero que se le ocurrió, sino que usted se haga preguntas. Pregúntese, ¿por qué esto es un mito o por qué es una realidad? Y con argumentos responda en cualquiera de los tres. ¿Listo? Bien, entonces vamos a darles, si quieres, unos minutitos para que hagamos este proceso. Eh, bueno, si quieres vamos leyendo de una vez, ¿cierto? Sí, aunque No, están muy tímidos con con las siguientes preguntas. uy, la educación virtual no tiene calidad suficiente. Complicado. ¿Por qué estamos dejando? Esta es una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué estamos dejando la frase de la educación virtual no tiene calidad suficiente? Y si estamos cuestionándonos, cuéntenme por qué nos estamos cuestionando. ¿Listo? En el chat, si quieren, me pueden escribir por qué les da miedo esa. Y ahí ya empezamos a mirar ese punto de, bueno, de lo que significa cuestionarnos, ¿cierto? Ya empezamos a tener, Ginette, algo que me gusta y es, ya no empezamos a responder por responder, ¿cierto? Ya empezamos a mirar Sí, las cosas antes de responderlas. Entonces, arranquemos por la primera. Dice, la educación virtual ok. es mucho más fácil que la educación presencial. Por aquí nos dicen la educación virtual está infravalorada. Yo les preguntaría por qué, porque nos faltan argumentos ahí, ¿cierto? Nos falta decir por qué está infravalorada. Aunque usted me diga que lo sabe, cuénteme por qué. Ayúdame a bajar un poquito, Gine. Dice acá Paola Salcedo, es un mito, porque la educación virtual exige más disciplina y compromiso. Tiene un buen argumento. Estamos ya empezando a pensar, dice Laura Gómez, es un mito porque la autodisciplina eh, que se debe tener de manera, porque se debe tener de manera, porque se necesita autodisciplina, entiendo yo ahí. Entonces, bueno, se necesita autodisciplina. Estamos dando tu argumento. Muy bien. Saray, es un mito pues no a todos se les facilita el aprendizaje virtual. Eso es un muy buen argumento desde la casuística, ¿no? Desde la experiencia. No a todo el mundo se le facilita. Gilbert, vamos a leer a Gilbert, que Gilbert está que se habla toda la reunión, entonces nos encanta que Gilbert participe. Mito. Tanto en los dos podemos dar clases, pero siento que presencial aprendemos más que virtual. Algunas veces virtual alumnos no asisten porque tienen problemas de conexión, digo yo, presencial es mejor. Bueno, fíjense que aquí estamos proponiendo un argumento desde concepciones tradicionalistas que tenemos, ¿no? La educación que nosotros vivimos, ¿cierto? Falta que ustedes pisen la universidad y prueben y comprueben si ese mito es realidad, ese es mito o es realidad, lo que acaba de decir Gilbert. Pero pues muy bien, muy buena respuesta. La educación virtual, vamos a pasar ahorita a la otra. Vamos a leer este último. La educación virtual es más difícil porque es autónoma y se debe tener mucha disciplina para hacerlo. Un muy buen argumento para las personas que conocen un poco del tema, es un muy buen argumento. Pasémonos a la segunda, Ginés, si te parece que fue la que más le tuvieron miedo cuando iniciamos. La educación virtual no tiene calidad suficiente. Ah, difícil responder si tiene calidad o no, ¿no? Resulta que, bueno, aquí dice Paola Salcedo, es un mito, la calidad no depende 100% de la institución, es un 50-50, donde el estudiante hace parte fundamental del proceso. Muy bien, muy bien, eso me gusta, estamos hablando de un argumento en el que la calidad del estudiante, la calidad de lo que el estudiante aprende depende también del estudiante, ¿no? Y eso me gusta. Dice, es un mito, eh, cada quien está muy ligado a defender en un lugar en que se encuentre, ya sea por institución, instinto primitivo, el beneficio de la virtualidad
uno puede darle más prioridad o menos amor. Bueno, chicos, también eso es sentido de pertenencia. Creo que la calidad también tiene que ver con un sentido de pertenencia. Eso también está chévere. Dice, es un mito, ya que desde hace varios años se viene trabajando en ello para que sea una educación más fortalecida y que le llegue a todos por igual. Bueno, hay un buen argumento aquí. Eh, Ginette, pregunta para ti. Hoy que estábamos en eso, ¿cuántos años cumple la Universidad Nacional Abierta de Distancia? Se celebraron el día de hoy. Solamente 43 añitos. Imagínense 43 años de experiencia, lo que ha permitido pulir la calidad de una universidad de educación virtual. O sea, muchísimo. Ahí tenemos un buen argumento. Vámonos por, bueno, aquí dice es un mito porque requiere el mismo esfuerzo y dedicación. ¿Me ayudas a mirar el de abajito? Ese de abajito. La educación virtual no tiene la calidad suficiente. Vamos a ver el argumento. La educación virtual no tiene la calidad suficiente. Para mí sí tiene la calidad suficiente, ya que, o sea, es un mito. Ah, Ya me estaba asustando, ya que la sí. tecnología ha avanzado demasiado y tenemos muchos recursos para participar y aprender. Fíjense que les voy a decir algo que no va a confirmar lo que estoy diciendo o lo que la respuesta de si es un mito o una realidad, pero algo que sí tengo que decirles a ustedes es que yo creo y muchos creemos que la educación tarde o temprano se va a convertir en educación virtual. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, porque es difícil el desplazamiento, porque hay muchas características que le permiten a la persona tener como mayor flexibilidad. Esa palabra es muy común en educación virtual, hablando de flexibilidad. Pero fíjense que aquí ya estamos viendo como ese punto y estamos entendiendo varias cosas. Finalmente la tecnología y la educación llegaron para quedarse y es algo que hay que tener en Ujú. cuenta. ¿Listo? Mi Ginette, no sé si me ayudas con la última. El título expedido en la educación virtual, tú que eres de las que ayuda en ceremonias. ¿Educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial? Ujú. Leemos este primero. Dale, mi Ginette, dale. Entonces acá nos dice Ana María, el esfuerzo que se hace por lograr los objetivos educativos, sea presencial, creo que dices, o virtual, es igual, así que valdría igual. Ok, Ana María. Bueno, Natalia Gómez nos dice, es realidad, es real, ya que en ambos casos no se puede graduar sin un conocimiento, ya que a nadie van a regalar un título. Uy, Natalia, supremamente importante lo que acá dices, ¿cierto? No se regalan títulos. Es que yo estudio en la universidad que es a distancia y por ósmosis no aprendemos, ¿cierto? Se necesita realmente estudiar, ¿cierto? Tener una interacción con eso que estamos aprendiendo. Bueno, creo que este es parte del comentario, Natalia. Sí, es real porque es real porque se pasó por el mismo trabajo. El estudiante tuvo que pasar por la misma experiencia. Bueno, Daniel dice es una realidad porque el conocimiento que podemos aprender es el mismo independientemente de la modalidad. Muy bien, Daniel. Laura nos dice, claro que sí, por el esfuerzo que se debe realizar, incluso comparando el pensum de las carreras, es más exigente. Uy, Laura, qué bien. Miren, Laura aquí ya se tomó esa tarea, ¿cierto? De revisar muy bien y ya tienes allí un criterio, ¿cierto? Eso es bien importante. Bueno, aquí el último que dice de Paola. Absolutamente cierto, la validez del título es la misma, no hay un segmento normativo que invalide la frase, sí. Y además que, bueno, la universidad cuenta con todo lo que el Ministerio de Educación Nacional exige. De hecho, no todas las universidades se acreditan a nivel institucional, ¿cierto? Nuestra universidad está acreditada en un alto nivel institucional, ¿sí? ¿Cierto? Tiene una acreditación institucional alta. Entonces, ustedes están casi que en la mejor universidad en esta modalidad abierta y a distancia de Latinoamérica, ya casi.
Y de hecho, Ujú, ustedes van a encontrar que la universidad está haciendo presencia en muchas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos la UNAD Florida, ¿no? ujú. En Asia Pacífico, ahorita en Madrid, en España también. Allí tenemos ya una sede de la universidad. Entonces, pues bueno, creo yo que aquí recogiendo un poco ya, Edwin, por tiempo, aquí es muy valioso todo lo que nos aporta. Ujú. Quisiéramos leerlos en detalle, pero el tiempo no nos alcanza. Nos vamos a Es quedar bien con el recuerdo. importante, Mm, sí, lo que ustedes dicen. Sobre todo es más que a ustedes les quede esta reflexión, ¿cierto? Sí. Y que sepan que no ingresaron a cualquier universidad, que bueno, a ver cómo me va aquí, de pronto si puedo aprender o no. Ustedes están en una de las mejores universidades y aquí, como lo decía alguien, también depende de ese trabajo que ustedes allí realicen, ¿cierto? Ese esfuerzo, esa dedicación, ¿sí? sí. Podríamos decir que sí, un 50-50, no sé, Edwin. Ujú. Entonces, bueno, gracias por esas reflexiones que ustedes nos dejan acá. Sí, Ajá. las Y vamos a bueno, leer posterior. sí, hay una cosa que me gusta mucho de hacer este ejercicio. Y es que cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta de quiénes realmente, digamos, tienen como ese reconocimiento de lo que es el pensamiento crítico y quienes responden de una manera inmediata. No porque esté mal, sino porque yo siento que es importante hacer una pausa dentro del pensamiento crítico, reflexionar, preguntarse primero y responder. Creo que es una parte fundamental dentro de este proceso porque estamos acostumbrados a responder de inmediato, así, o sea, ya, eso es ya. Y bueno, muchachos, antes de irnos, que nos quedan unos minuticos, los vamos a empoderar, ¿cierto, Ginette? Los vamos a empoderar. Así em, es. Les vamos a dejar esta tareita para la casa. Tómele un pantallazo. Por ahí he visto que varios han estado tomando pantallazos. Entonces, tómenle un pantallazo y lo mandan al grupo, lo mandan al chat del pub y se quedan con esta tarea. ¿Listo? Y van a hacer esta tareita juiciosa porque los vamos a empoderar con Ginette. A continuación, vamos a poner un video que los va, no les voy a decir qué va a hacer, pero lo que sí les voy a decir es que le van a prestar mucha atención a ese video. Ah, bueno, este video, ¿cierto? Y ya terminamos con el proceso, porque queremos que lo escuchen, pero para ese ejercicio me gustaría, a mí me encanta, yo no sé, Gine, perdóname, me meto acá, y es que me encantaría que Dale. cerraran un momentico los ojos y escucharan el video. No necesitan verlo, necesitan escucharlo. Escúchenlo, no sé si le das play a ver si se escucha un poquito. Listo. Entonces vamos a escucharlo. ¿Listo? Y ahorita miramos cómo es la cosa. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fichas que juegas. Oh, oh, oh. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros.
sea mejor porque tú pasaste por aquí. Ay, mi Ginette, cada vez que escucho este video como Bueno, que me motivo. sí, realmente sí, es un video que eriza y que esperamos que de verdad les quede mucho de esto que dejamos aquí. Con este video, pues es la última parte ya para cerrar, para motivarlos un poco más. Quienes entran, pues claro, cuando uno entra a un nuevo proceso, pues entra con miedos, ¿cierto? Con muchas expectativas, pensando tal vez si lo voy a lograr, no lo voy a lograr, qué va a pasar, cómo voy a hacer, ¿sí? Pero queremos que ustedes desde este momento, pues revisen, ¿cierto? Revisen cómo estamos en esa toma de decisiones, emprendan esos ajustes, esos planes que ustedes tienen, todo es posible siempre y cuando pues haya voluntad, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos, por sus participaciones, estuvieron bastantes, muy atentos, entonces gracias de verdad. Y acá, pues la reflexión de la experiencia, les vamos a dar estas preguntas para que ustedes las reflexionen, ¿cierto? Cómo el pensamiento crítico aporta a la formación de ustedes, qué características deben fortalecer para ser un líder. Cómo fortalecerá cada uno de ustedes ese pensamiento crítico y ese liderazgo durante este proceso de formación? Y por último, ¿qué les gustó y qué sugerencia tienen para este encuentro? Por ahí, bueno, escuchemos a uno último en estos 5 minutos que nos quedan ya para despedirnos, ¿cierto, mi Edwin? Aquí está Brian, no sé, lo oí rápido pasar que levantó la mano. Pues Milton Fabián está con la mano levantada. Voy a darle la palabra para aprovechar aquí que se empoderen y después Brad, ¿qué? Alejandra. Ah, no, Alejandra no. Se nos fue. Solo Milton. Milton, activa el micrófono. Ah, sí, Lady Alejandra. Marixa nos aplaude. Muchas gracias. Se Ale- aplauden ustedes mismos, muy bien. sí. Listo, Milton, activa el micrófono. Milton Fabián. O Alejandra, le voy a activar el micrófono también que quiere hablar. Alejandra, a ver quién de los dos, Alejandra o Milton. Alejandra, activa el micrófono. Ya tienen la opción de activar el micrófono, chicos. Bueno, Ana Lorena, tú, Milton, tú tienes activado el micrófono, que se está sí, pidiendo que se lo activan, pero ya está activado. lo que pasa es que tienes que abrirlo, porque si no lo abres no puedes hablar, pero ya está activado, o sea, ya puedes hablar. Solo es que le piques allá donde está el micrófono para que puedas hablar. Bueno, buenas noches, ya que me dieron la oportunidad, pues el video fue muy bonito porque como lo escribí ahorita en el chat, es como ese mensaje que a muchos necesitamos porque como lo mencionaba anteriormente una compañera, hay mucha gente que se opone a veces como al crecimiento de uno y uno a veces le presta un poco de atención a lo que los demás dicen. Entonces, como tener ese acompañamiento de parte de ustedes, que nos estén guiando, que nos den estos espacios, porque por lo menos yo tenía muchas inquietudes. Yo decía, bueno, efectivamente, una universidad a distancia sí va a llenar las expectativas a lo que yo quiero conseguir, a qué profesional quiero llegar a ser. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. Siento que ingresé a una muy buena universidad, estoy muy La expectante mejor. y, y pues quiero aprender todo lo que se pueda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por dejarnos esa reflexión, qué bonito. ¿Qué tipo de profesional quiero llegar a ser? Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Alejandra, al fin si Alejandra se anima o no se anima. Y Milton también tiene activo el micrófono, pero no dicen nada. Bueno, voy a activarle a Mercy, a ver si Mercy se anima. Dice Mercy, ya Alejandra que tienes, no le deja. pero ¿Aló? somos,
¿Quién? Buenas noches. Ah, Merci. Mercy, ya. Listo, dale, Mercy. Hola, Mercy. Gracias. Hola, profe. Gracias. Realmente la motivación es algo que a veces de afuera uno no la encuentra. Debe dársela a uno mismo, ¿sí? Yo esperé 20 años para estar hoy acá. y ahora que logro, bueno, duré un proceso de 3 años de miedo, me daba miedo. Y empecé de a poquito a estudiar unos diplomados, unas cositas, pues como para irme activando nuevamente. Me dio miedo iniciar, pero ya inicié y tuve el apoyo de mi familia. Entonces, pero el apoyo es de mis hijos y mi esposo. La familia no, realmente no lo apoya a uno. No lo motivan. La motivación realmente viene de uno mismo, no de otros. Y hay que tratar de motivarnos siempre, todos los días. Gracias. Bueno, yo creo Gracias a ti, que... Mercy. Dale, dale, Gina. Ah, perdóname, es que les iba a decir gracias, Mercy, por también tus apreciaciones y qué bueno que eso te haya llevado a reflexionar en lo que estás haciendo y que reafirmes esa meta que estás emprendiendo. Y por acá estaban preguntando sobre el video, acá les copié ya el enlace. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este espacio, por sus participaciones. Ay, por acá veo en pantalla a alguien que encendió la cámara. Es que no alcanzo a ver tu nombre, Jaime, creo que es, y creo que levantó la mano, pero bueno, ya estamos ya finalizando para darle paso al siguiente tallerista para que no se nos corra el tiempo. Ya está Pero con no sé si te estaba nosotros. leyendo en el chat. Sí, pues ya si quieres, demos por cerrado nuestro encuentro porque ya llegó nuestro profe de herramientas. Entonces Edwin, ¿puedes agradecerle. cerrar para la grabación, por favor? Sí, 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 ya vamos a cerrarla. Entonces primero agradecerles a todos por asistir a este taller. Espero que se motiven. Mañana nos van a encontrar también. Mañana Eso les cerramos iba el a decir. último taller de Camino al Éxito. Ojalá tengan muchas ganas de estar con nosotros. Nosotros tenemos muchas ganas de compartir con ustedes. Listo, yo de mi parte muchas gracias y no sé si te quieres despedir, mi Ginette, para cerrar la grabación. Sí, muchas gracias por estar acá, por quedarse, por participar, por sus comentarios, sus reflexiones, sus apreciaciones. Nos alegra mucho que les haya gustado y que les haya servido sobre todo. Y mañana nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Edwin. Gracias. Y feliz noche. Listo, chicos, cerramos y con esto le damos la bienvenida a nuestro profe Alfredo Jesús Castro, quien va a estar con nosotros apoyándonos en el taller de herramientas. En este momento, si les parece, vamos a comenzar nuevamente la grabación con autorización de ustedes. Profe Alfredo, ¿estás por allí? Sí, la de tu